¿Qué más pues? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Qué Rico Recetas. Si usted está buscando una ensalada que le cambie la vida y lo deje como un príncipe o una reina en su casa, quédese porque hoy vamos a preparar una joya de la cocina. Empiezo esta receta con medio repollo blanco, que para mí es la base de una buena ensalada fresca. Lo primero que hago es retirarle esas hojas de encima que a veces están dañadas o marchitas. Lo lavo muy bien y procedo a cortarlo en tiras muy delgadas, bien finitas, casi que parezcan hilos. A mí me gusta que quede así porque absorbe mejor el aderezo, ¿cierto? ¿A usted cómo le gusta picar el repollo? ¿Prefiere tiras largas o cuadritos bien menudos? Cuénteme ahí en los comentarios que yo los leo. Una vez lo tengo listo, lo pongo a desinfectar de manera natural con agua y un buen chorro de vinagre blanco. Hay que ser muy aseados en la cocina, señores. Mientras el repollo hace lo suyo, paso a una piña que esté bien madura. La lavo muy bien, le retiro toda la cáscara y me aseguro de quitarle todos esos punticos negros. Ojo a este dato porque aquí es donde la receta se pone de otro nivel y usted no va a querer dejar de comer. Corto la piña en rodajas y solo voy a usar 3, que es lo que necesito para este equilibrio de sabores. Las corto en cubos pequeños y las pongo a calar en una sartén con una cucharada de azúcar morena. Esto hace que la piña suelte todo su almíbar y se caramelice. Por cierto, ¿qué otra fruta le pondría usted a una ensalada de este tipo para que quede agridulce? Déjeme la sugerencia por ahí abajo. Aprovecho este ratico para decirle que si le está gustando lo que ve, se suscriba al canal y active la campanita. No se imagina lo mucho que me ayuda a seguir compartiendo estas delicias con todos ustedes. Hágale pues, no lo deje para después. Sigo ahora con medio pepino. Lo lavo muy bien y le retiro toda la cáscara. Después lo corto en láminas y luego en cubos pequeños, tratando de que queden parecidos al tamaño de la piña. Preste atención, que el secreto de una ensalada profesional está en que los cortes sean parejos, para que cada bocado sea perfecto. ¿Usted es de los que le deja las semillas al pepino o se las quita? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando, y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Ahora paso a uno de mis ingredientes preferidos, 125 gramos de queso mozzarella. Lo corto en cubos medianos para que se sienta el sabor cuando uno muerda. Luego selecciono un cuarto de manojo de cilantro fresco. El cilantro para nosotros los colombianos es sagrado, ¿cierto? Ese olorcito a campo no lo cambia nada. Lo lavo y desinfecto muy bien, y luego lo corto finamente. Llegó la hora de la verdad, vamos a combinar todo. En una ensaladera bien amplia voy agregando el repollo bien escurrido, el queso, el pepino, la piña calada con todo y su juguito y ese cilantro fresco que picamos. Si usted hace esto tal cual le estoy diciendo, le aseguro que sus invitados se van a chupar los dedos y le van a pedir la receta. Ahí mismo, directamente en la ensaladera, voy a armar el aderezo para no ensuciar tanto. Incorporo 2 cucharadas de yogur griego natural y 2 cucharadas de crema de leche. Terminamos con una pizca de sal para resaltar todos los sabores. Con una cuchara mezclo suavemente, con amor, asegurándome de que el aderezo abrace cada pedacito de repollo, de queso y de piña. Esta ensalada es perfecta para acompañar un buen pollo al horno, un lomo de cerdo o incluso para comérsela solita si está buscando algo ligero. ¿Con qué se la comería usted? ¿Se imagina esto con un asado bien bueno? Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si le gustó la receta, no se olvide de darle me gusta, compartirla con sus amigos o familiares y sobre todo, dejarme un comentario contándome qué le pareció. ¿Le gustó la combinación? ¿Qué ingrediente le quitaría o cuál le pondría para darle su toque personal? Los espero en el próximo video de Qué Rico Recetas.